momento. El título de la enseñanza es Sumas y Restas. Sumas y restas. Y vamos a hablar hoy acerca de relaciones. Vamos a hablar acerca de relaciones. Yo creo claramente que así como en las operaciones matemáticas esenciales, esas operaciones básicas, en la vida las relaciones también son así. Hay relaciones que suman, restan, hay relaciones que multiplican y dividen. Yo creo totalmente eso. En cuanto a las relaciones, eso es real. Hoy vamos a hablar de sumas y restas. Este sería un tema demasiado amplio, extenso. Obviamente hoy voy a hablar solamente un poco, pero tal vez en otra ocasión, dentro de un tiempo, vuelva y tome otros puntos acerca de esto. Pero hemos venido hablando acerca del poder de la resurrección y acerca de la oración que Pablo hacía por la iglesia sobre espíritu de sabiduría y de revelación para conocer ese poder de resurrección que nos habita. Cuando eso se hace real en nuestras vidas, ese poder de resurrección, pues nosotros tenemos también discernimiento acerca de las relaciones para nosotros alimentar las relaciones que nos edifican y para nosotros dejar a un lado las relaciones que nos restan. Siempre hay relaciones que nos suman y hay relaciones que nos restan. Y vamos a mirar un poquito hoy algunas cosas acerca de esto. Primero vamos a entrar con las relaciones que restan, las relaciones que disminuyen, las relaciones que atrofian una persona, que se convierten en un lastre. Mira, hay relaciones en la vida de las personas que se convierten en un lastre, no la dejan avanzar, no la dejan crecer, le disminuyen la vida, ¿sí? La reducen. Y una de esas relaciones es cuando se establecen relaciones con los murmuradores. Vamos a mirar un poquitico eso, murmuradores, ¿sí? Esto daría solo para toda la enseñanza. Cuando uno habla o toca temas acerca de lo que es la lengua, de lo que es el hablar, eso da para mucho. Y son cosas que no son cosas, no es una cuestión nueva que ustedes no han oído, son cosas que hemos oído. Pero siempre es necesario recordarlas desde la palabra y ver desde la palabra qué es lo que el Señor nos recuerda. Entonces, lo primero que vamos a hablar es de una relación que reduce, que resta a la vida de los hijos de Dios. Y es cuando se relacionan con una persona, un creyente se relaciona con personas murmuradoras o personas que tienen una lengua ligera. Hay personas siempre, mire, usted puede estar donde quiera que esté. Y usted va a encontrar personas que son muy ligeras de lengua, muy ligeras de lengua. Ustedes están en diferentes ciudades, diferentes países, y hay personas que son ligeras de lengua. Eso lo hay en todos los idiomas. Acá el asunto, y yo confío en el Señor, que ligero de lengua no sea usted, ¿sí? Pero que si en alguna cosa es, pues aquí también el Señor sea allí mediante su palabra trayendo convicción para que eso sea corregido. Aquí en Números 12 hay un ejemplo de una situación que es un texto conocido, pero está Aarón y María. A ver, eran tres hermanos, Aarón, María y Moisés. Son, digamos, el que más conocemos es a Moisés, pero él tenía estos dos hermanos, Aarón y María eran mayores que Moisés. ¿Sí? Un día, después de que ya habían salido de Egipto y después de que estaban en el desierto y habían visto milagros del Señor, un día a María y a Aarón se les ocurrió empezar a hablar de su hermano Moisés. ¿Sí? Se permitieron hablar de Moisés a escondidas, murmurar. Eso es lo que tipifica como murmurar. Es como un susurro, pero siempre lleva una connotación negativa, una murmuración, hablar a escondidas. Y empezaron a cuestionar el llamado que Moisés tenía. Empezaron a cuestionar el llamado y empezaron a cuestionar el lugar que Dios le había dado a Moisés. Acá hay un punto, ellos eran los hermanos mayores, Moisés era el hermano menor, pero el que había escogido el Señor era Moisés y ellos estaban allí como hablando de él. Y Moisés estaba equivocado y se equivocaban ciertas cosas, eso no era lo raro. El asunto era que ellos, Aarón y María, se habían permitido hablar de una manera equivocada
de Moisés y se habían olvidado de que el Señor lo había colocado. Miremos el texto, Números 12, versículo 1. Números 12, versículo 1. Dice, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Esta mujer cusita era una mujer que era de una nación de África, y Moisés se había enamorado de ella y la había tomado como esposa, ¿sí? Aquí tal vez ya había muerto ya la mujer que él tenía, pero el asunto es que ellos empezaron a cuestionar esto que había hecho Moisés. ¿Por qué no tomó una mujer de nuestro pueblo? Y tal vez Moisés se equivocó, es lo más posible, que no debió hacerlo. Sin embargo, el problema de Aarón y María fue que se pusieron a hablar de Moisés a espaldas. Versículo 2, y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado el Señor? ¿No ha hablado también por nosotros? Y el asunto aquí, de que esa última frase dice, y lo oyó el Señor. El problema es que, mire, a todos nos puede pasar, cuando uno tiene tendencia o cuando uno le quiere picar la lengua para hablar de alguien, uno tiene que tener mucho cuidado, porque aunque los demás no oigan, el Señor oye. Aunque los demás no se den cuenta, el Señor sí se da cuenta. Y este fue el problema, ¿no? Aarón y María no eran cualquier persona dentro del pueblo de Israel, eran personas de influencia y eran personas que, aparte de ser familia de Moisés, pues eran personas que tenían una influencia en el pueblo. El asunto es que ellos empezaron a cuestionar el llamado de Moisés. Dijeron, bueno, solamente Dios habla a través de Moisés, ¿acaso también no puede hablar a través de nosotros? Y el asunto fue que dice, y lo oyó el Señor. Entonces dice en el 3, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. O sea, era un hombre que había sido formado en el carácter y le servía al Señor. Luego dijo el Señor a Moisés, a Aarón y María. Mire, cuando el Señor oyó, llega un momento en que el Señor los llama a los tres. A Moisés, a Aarón y a María los llama. Y les dice, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron los tres. Entonces el Señor descendió en la columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo. O sea que había una nube espesa allí y desde la nube empezó a hablar el Señor. Pues eso es sorprendente, ¿no? O sea, por demás aterrador, vamos a decirlo así, muy fuerte. El Señor empieza a hablar y dice, y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Yo creo que ya estaban temblando, o sea, estaban supremamente temblorosos y él les dijo el Señor. Y en el versículo 6, y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta del Señor, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. ¿Cómo veía el Señor a Moisés? Que era un hombre fiel, y que le servía en el tabernáculo, en la casa. Dice en el 8, cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia del Señor. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Fuerte, ¿no? Ahí el Señor le hace el llamado a la atención, o sea, ellos hablaron a escondidas, pero el Señor lo oyó, Dice en el 9, entonces la ira del Señor se encendió contra ellos y se fue. Gracias a Dios, nosotros ya no estamos bajo la ira del Señor, porque si no, a más de uno nos podría pasar o le podría pasar lo que le pasó a María, ¿sí? Ya vamos a mirar. Dice entonces en el 10, y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Ustedes saben que la lepra en la Biblia es algo que tipifica el pecado. Pero esa lepra que llegó a tener María fue consecuencia ¿de qué? De la murmuración, del hablar a espaldas. Mire, una persona puede tener una diferencia con alguien, pero siempre cuando usted tenga una diferencia con alguien, antes de tentarse o de caer en la tentación de ir a hablar con alguien que no tiene nada que ver con el asunto, antes de eso, primero ore y luego vaya y hable con la persona con la que tiene la diferencia. Eso es lo que enseña la Biblia. Cuando una persona se permite que algo le disgustó de una persona y se permite caer en la tentación de contarle a otros y de hablar con otros, entra en un terreno muy peligroso.
Ese es un terreno de murmuración, ¿sí? Nosotros somos un cuerpo como iglesia. Y cuando un hermano habla mal de otro hermano a espaldas, eso es murmuración. Mire lo que le pasó a María, fue que ella quedó leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María y he aquí que ella estaba leprosa. Entonces imaginen el susto de Aarón también. Y dijo a Aarón a Moisés, ahora sí reconoció. Mire cómo se refiere Aarón a Moisés. Ahora ya estás dándose cuenta que ese Moisés no es solamente su hermano menor, sino que es la persona que el Señor llamó. Y le dice, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Está reconociendo a Moisés, ya está dejando de verlo como el hermanito menor y está reconociendo que fue puesto por el Señor y le está diciendo, nosotros hemos hecho algo loco, hemos pecado locamente, nosotros no pensamos lo que hicimos, nosotros nos equivocamos y básicamente lo que le está diciendo a Moisés es que interceda por ellos. Bueno, dice en el 12, no quede ahora ella como el que nace muerto al salir del vientre de su madre. Acá está Moisés, está obviamente suplicando en favor de su hermana. Dice, no quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. O sea que ya ahora nos damos cuenta que María tenía medio consumida su carne. Era algo fuerte. Entonces Moisés clamó al Señor diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. ¿Sí? Aquí Moisés, ahí uno se da cuenta de la mansedumbre de este hombre. Gracias. Se da cuenta uno de ese corazón humilde de Moisés, que aún a pesar de que están hablando mal de él está intercediendo o está suplicando, digámoslo así más bien, por sus hermanos. Él está suplicando por sus hermanos. Pero cuando le clama al Señor, entonces el Señor le da una respuesta. O sea, Moisés clama para que el Señor la sane. Pero mire lo que el Señor le responde en el versículo 14. Respondió el Señor a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Básicamente lo que le está diciendo es, ella está, como está leprosa, ella tiene que separarse del campamento porque no puede estar allí y cuando ella se recupere puede volver a la comunión, al campamento. Dice en el versículo 15, así María fue echada del campamento 7 días. Pero yo quiero que miren esa última parte. Y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Mire lo que sucede. 3 cosas. Voy a resumir esto en 3 cosas que sucedieron allí. Por causa de la murmuración, del hablar ligero, del hablar descuidado, del hablar a espaldas. La murmuración provocó 3 cosas. Primero, un terrible malestar físico en María. ¿Sí? A ella le dio lepra. O sea, ¿qué podemos nosotros entender de esto? Cuando una persona murmura, habla mal de otros y empieza a desarrollar un hábito de esa manera, muchas veces las enfermedades de personas vienen es porque hablan mal de otros. Dale cuidado a eso. Todos ponemos cuidado. Muchas veces los temas físicos de una persona, de la salud, tienen que ver con el hecho de la forma de hablar de las personas, de referirse de otras personas. Y la Biblia habla mucho de eso en el libro de Proverbios. Pero la persona que se deja amargar y que se deja contaminar con este tipo de cosas, la salud se le deteriora. Lo primero fue, María tuvo un malestar físico. Lo segundo, la vergüenza de Aarón. Aarón sintió mucha vergüenza. Aarón se dio cuenta de que él había pecado terriblemente. Porque Aarón era un hombre de influencia y el Señor le había dado un cargo, era el sacerdote. Era el sacerdote, el sumo sacerdote. Y Aarón se permitió este tipo de cosas, él se sintió avergonzado y le dijo a su hermano, hemos pecado locamente, y su hermano suplicó a Dios por él. Lo tercero que sucedió, esto es muy importante, el campamento de Israel se quedó detenido 7 días, 7 días sin avanzar.
7 días. ¿Qué quiere decir esto? Mire, el hablar mal de otras personas, el hablar mal puede afectar la salud, el hablar mal trae vergüenza y el hablar mal trae detenimiento, trae retraso. El campamento se quedó retrasado 7 días porque no podían avanzar hasta que María saliera y se reuniera con ellos. ¿Sí lo estamos viendo? 3 cosas, yo lo repito nuevamente, que puede traer la murmuración. Personas, o cuando uno cae, y aquí estamos hablando de relaciones que restan. ¿Por qué? Porque mire, para murmurar se necesitan 2 personas. Por lo menos 2 personas. Entonces, el asunto es que tal vez usted puede llegar a ser tentado, uno, a murmurar, o lo otro, a iniciarla, o lo otro, a escucharla. ¿Sí? Y lo uno y lo otro son igual de dañinos. En cualquiera de los 2 lados se puede estar. Relaciones que restan en la vida de un creyente es cuando se permiten tener tiempos o espacios con personas de las cuales solamente se la pasan o toman tiempo para hablar de los demás, pero no para hablar de una manera bien donde se ora realmente por ellos, sino donde se está hablando de las deficiencias, de las debilidades y de las cosas que no le parecen o que no le gustan de esa otra persona. Eso trae en la vida trae malestar físico, eso en la vida trae vergüenza y eso en la vida trae retraso. Los murmuradores no son buenas compañías. Esto yo lo he aprendido hace muchos años. Usted quiere evitarse problemas en la vida, tenga mucho cuidado cuando alguien le empieza a hablar mal de alguien y usted percibe que hay una mala intención. Y usted percibe que esa persona lo que está queriendo señalar, juzgar y está queriendo disminuir a la otra persona. Nunca preste los oídos para eso y nunca preste su boca para eso. Ni preste su boca para murmurar, ni tampoco preste sus oídos para escuchar murmuración. Miren lo que dice este texto, Proverbios 26:20. Vayan rápido allí, Proverbios 26:20. Proverbios 26:20. Dice, ¿estamos ahí? ¿Sí estamos? Listo, Proverbios 26:20. Dice, el fuego se apaga cuando falta madera y las peleas se acaban cuando termina el chisme. En otras versiones dice, cuando se saca el chismoso. Dice, saca el chismoso y cesará la contienda. El asunto es que ojalá los que estén oyendo aquí no sean los chismosos. Pero si no lo son, ojalá no le den pie a los chismosos para estar hablando. Tengan la valentía y la madurez. Cuando usted tengan una diferencia con alguien o algo no le gustó, tenga la valentía y muy especialmente si es su hermano en Cristo, tenga la valentía, la madurez de decirle, hermano o hermana o incluso el pastor, esto yo no lo entendí, esto no me gustó, explíquemelo mejor o esto me molestó o lo que sea. Pero nunca se permitan hablar con otras personas que no tienen nada que ver con el asunto y personas que lo que le van a hacer es echarle madera a la candela. Si usted ve una persona ligera de labios, lo mejor que usted puede hacer es tome distancia de esa persona. Y si esa persona es muy cercana a usted, exhórtela en el nombre del Señor y no le alimente el chisme. Siempre sepa cortarlo en relación a eso, con amor, pero con firmeza, pero nunca preste su corazón para el chisme. Lo segundo, a mí me tomó más tiempo de lo que pensaba a este punto, pero el otro tipo de personas que reducen, que restan, son los seductores. Los seductores. ¿Qué es una persona seductora?
Es una persona que tiene la capacidad de envolver los sentidos de otra persona. Eso es un seductor. Tiene la capacidad para envolver los sentidos naturales de la otra persona, para llevarla a buscar y a complacer los deseos de su alma. Eso es un seductor. Yo quiero que usted mire esto siempre, que lo mire muy detenidamente, porque a todos nosotros en la vida, de una y de otra manera, vamos a tener seductores cerca nuestro. Siempre los van a ver, siempre van a estar allí. Personas que quieren envolvernos, y no porque lo hagan necesariamente con una mala intención, sino que esa es su condición, esa es su naturaleza, y envuelven los sentidos de las personas para llevarla a buscar y a complacer los deseos de su alma. Ustedes ven ese fenómeno que está tan creciente y tan exacerbado, el de las redes sociales, de los llamados influencers, ¿cierto? Ellos son seductores. Ellos ofrecen algo para atraer, cautivar los sentidos de las personas, sea a través de la vista, sea a través del oído, sea a través, de los diferentes sentidos, pero ellos lo ofrecen. Ellos son seductores. Y esos influencers o esos seductores, ¿por qué están? ¿Por qué están? ¿O por qué son tan... ¿Por qué prosperan tanto? ¿Por qué hay tantos? ¿Por qué eso se convirtió ahora como en una profesión moderna? O en una ocupación, lo que sea. Pero se ha convertido en eso. Porque hay mucha gente que es fácilmente seducida. O sea, si no hubiera gente fácilmente seducida, pues los influencers se morirían de hambre. Ellos existen porque hay mucha gente que se deja seducir. Hay mucha gente, mire, hay gente, ustedes tal vez lo han visto, algunos no, pero otros sí lo han visto, gente que hace cualquier tontería y tiene una cantidad de seguidores. Y lo siguen para que siga haciendo sus tonterías. Y lo siguen. Esos se llaman seductores. Los hay de todas las calidades, los hay de todas las formas, ¿sí? Los hay de todas las clases. Pero una persona seductora es una persona atractiva, pero utiliza ese carisma para ganar adeptos, pero esa persona que es seductora nunca conduce y nunca conducirá a un hijo de Dios a darle honra con su vida al Señor, sino que por el contrario, va a conducir a ese hijo de Dios a que busque los deseos de su alma. Les cuento, o sea, no en la iglesia en general, la iglesia del Señor en general. Esta es una época donde la iglesia del Señor está tan seducida por este tipo de personas, pero tan seducida que aún han entrado dentro de la esfera cristiana cantidad de seductores que hablan de Dios, pero que le hablan a las personas lo que ellos quieren oír. Son seductores, son carismáticos, son atractivos, tienen un buen lenguaje, tienen una buena presentación en todas las formas y se vuelven seductores. Todos nosotros somos responsables de identificar los seductores, porque usted es el que tiene que darse cuenta alrededor suyo si hay personas con las que usted comparte o lo que usted oye, y personas con las que usted comparte, que esas personas, en lugar de llevarlo más profundo en la comunión con el Señor, lo están llevando a ser una persona más consciente de usted, del mundo, de sus necesidades, de sus sentimientos o de sus impulsos. Cuando usted considera eso, que es una persona a usted, y eso lo identifica uno, todos lo podemos identificar. Cuando usted tiene cercanía con alguien, y usted sabe que ese alguien con el que comparte ese tiempo en lugar de llevarlo más a vivir convicciones profundas con el Señor, lo desvía de la verdad y le enseña a ver las fantasías de este mundo, los placeres de este mundo, aunque no lo esté empujando a eso, porque lo que hace un seductor es que no obliga. Un seductor cautiva, atrapa con el lenguaje, con las formas de vida. Muchos creyentes están siguiendo personas así. Muchos creyentes
han caído en las manos de seductores porque quieren esa clase de vida. Pero es una vida que no tiene nada que ver con la vida del Espíritu, aun cuando muchos de esos seductores hablan de Dios. Miren lo que dice este texto. En Proverbios capítulo, vayan allí a Proverbios capítulo 5, ahí atrasito rápidamente. Proverbios 5, versículo 3. Proverbios 5, versículo 3. Dice, porque los labios de la mujer es extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite. Acá está hablando de una mujer seductora, pero vamos a darle aquí, digamos, como el fondo o el enfoque a cualquier cosa que es seductora. Dice, los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite. Eso habla de que las palabras envuelven. Las palabras dulces envuelven a las personas. Dice, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Sus caminos son inestables. Esto es lo de los seductores. Ellos ofrecen algo, pero ellos tienen una vida inestable. Sus caminos son inestables, no los conocerás si no conocieres el camino de la vida. Mira este versículo. No lo había visto, pero lo estoy viendo ahorita. Ese versículo 6. Los caminos de los seductores son inestables. Dice, no los conocerás si no considerares el camino de la vida. Es decir, una persona no creyente no puede tener discernimiento de los seductores si no tiene profundidad con quien es la vida. Porque cuando se tiene profundidad con quien es la vida, entonces se conoce el camino inestable de los seductores. Por eso es que esos seductores, ¿a quienes atrapan? A las personas que son livianas, a las personas que son superficiales, a las personas que no profundizan con el Señor, porque se convierten en modelos. Están llenas las redes sociales y tal vez alrededor, personas cerca a usted. Puede ser un familiar, un amigo, un conocido. Puede ser un seductor, porque esa persona a usted le está generando una influencia, pero no propiamente una influencia en Cristo, sino una influencia en la carne que lo lleva siempre a querer vivir una vida que es una fantasía. Una vida que no tiene nada que ver con la clase de vida que el Señor le ha dado. Versículo 7. Ahora pues, hijos, oídme, y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino, y no te acerques a la puerta de su casa. Es decir, en palabras coloquiales, no dé papaya. No se acerque a una persona que tiene esa capacidad, que tiene ese carisma, esa persona que envuelve con palabras, esa persona que parece que fuera bien, pero usted sabe en el fondo que eso no es lo del Señor. Pero hay personas así. Es necesario que vigile eso. Acá no se refiere solamente a las cuestiones sentimentales, emocionales o sexuales. Acá se está refiriendo a todo lo que se puede llegar a ser algo que lo envuelva a usted en una espiral donde va en caída, donde va una caída y donde no hay retorno. Dice en el 8, aleja de ella tu camino, no te acerques a la puerta de su casa, para que no des, miren lo que sigue, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. Eso es bien tremendo. O sea, cuando una persona se expone en una situación a un seductor, puede llegar a ser tan envuelta en ese seductor o esa seductora que pueden pasar años y años allí. Yo conozco muchos casos así, los conozco. Personas que caminaban con el Señor, personas que conocían la palabra, personas que estaban allí dispuestas para Cristo, pero vino un seductor o vino una seductora, y a veces por la parte emocional, a veces por la parte sexual, pero a veces por la parte económica, a veces y ese seductor envolvió a esa persona al punto que yo he conocido personas que estando bien un tiempo con el Señor, se han distanciado y están tan envueltos en una vida de vanidad que se la pasan años y años allí. Y esos años, es lo que dice allí el libro de Proverbios, son años entregados al cruel.
años entregados al cruel. Dice en el versículo 10, no sea que extraños se sacien de tu fuerza. No sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño. Esto es necesario verlo. Dice los trabajos en la casa del extraño. Quiere decir de personas que se han involucrado, han sido seducidos por algo o por alguien y están trabajando y trabajan y trabajan y nunca ven el resultado de nada. Trabajan y trabajan y nunca ven absolutamente nada. ¿Saben por qué? Porque los trabajos están en la casa del extraño. El que se aprovecha es el extraño, pero la persona se va secando. La persona se va deteriorando, la persona se va desgastando. ¿Por qué? Porque ha entregado sus años al cruel. Los seductores, iglesia, son crueles. Los seductores son crueles. A los seductores no les interesa a usted. A los seductores les interesa lo que usted les puede dar. A los seductores les interesa lo que usted les puede ofrecer, pero no les interesa a usted. Es necesario identificarlos. 10, lo repito, no sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño. Miren lo que sigue. Y gimas al final, cuando se consume tu carne y tu cuerpo. Tremendo eso. Y digas, cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Es bien diciente, fuerte. O sea, nosotros no vivimos bajo condenación, pero yo creo que todo el tiempo nosotros necesitamos estar viendo cuáles son las personas con las que nosotros nos rodeamos. Porque Proverbios 13:20, solo lo menciono. En Proverbios 13:20 dice así. Ustedes lo han escuchado, pero para que lo tengan allí la referencia. El que anda con sabios, sabio será. Pero el que se junta con necios, será quebrantado. Simple, ¿no? Sencillo. El que anda con sabios, sabio será. O sea que hay una cercanía, hay unas relaciones que suman, pero hay unas relaciones que restan. Hay unas relaciones que restan. Los seductores absorben la vida. Vuelvo y le digo, yo los he visto cantidades a lo largo de mi vida en Cristo. Gente que uno los veía bien con el Señor y que tenían convicciones claras. Pero vino un seductor. Puede ser un hombre, puede ser una mujer, puede ser un trabajo, puede ser un viaje, puede ser un dinero, puede ser cualquier cosa. Y esa persona se ha envuelto tanto en esa seducción que pasan los años y la persona pierde las convicciones, en lugar de avanzar, decrece y está envuelto en relaciones o en situaciones conflictivas que lo único que hacen es restarle a la vida. Lo único que hacen es debilitarlo, disminuirlo, rebajarlo, porque el que se junta con sabios, sabio será, pero el que se junta con necios será quebrantado. Esas son relaciones que restan. Pero gracias a Dios por las relaciones que suman. Y esto es lo que vamos a hablar, por eso quería cerrar con esta parte. Pero yo creo que es importante tener en cuenta estas dos cosas. Los murmuradores, los ligeros de labio, pongan mucho cuidado con eso. Pongan mucho cuidado. Esto sería para muchas enseñanzas, pero la Biblia enseña cosas como esta. Cuando una persona se presta para hablar mal o para oír mal, esa persona está labrando su destino, porque todo mundo come de los frutos de su boca. Todo mundo se alimenta del fruto de su boca y de lo que oye, de lo que atiende. Uno vive de eso. Muchas de las cosas que uno vive en la vida tienen que ver con cosas que uno habló mal. Está recogiendo cosechas. Pero si usted es entendido en esto que estamos hablando y en lo que somos como hijos de Dios, si usted quiere ver, esto es lo que escribe Pedro, dice, tomado del Salmo 34, lo escribe en su carta. Dice, el que quiere ver días buenos, el que ama la vida, dice, aparte su lengua del mal y sus labios de hablar engaño. ¿Usted quiere ver días buenos? Hable bien. Si a usted le vienen a hablar mal de alguien, ¿sí? No se preste para eso. Si usted sabe cuando hay una inquietud sana por alguien, usted lo sabe. Cuando hay una inquietud por un problema. Pero nunca, mire, cuando la persona no es madura, aunque diga que tiene interés, a veces lo que le está picando es el deseo morboso de conocer cosas de alguien que no le interesa
y que nunca va a colaborar para solucionar. Y uno puede identificar cuando alguien tiene una mala intención hablando de alguien. Guardemos nuestro corazón de eso. Pero voy a hablar estos minutos que me quedan. Siempre me va el tiempo muy rápido a mí. Pero bueno, relaciones que suman. Relaciones que suman. Los prudentes. Los prudentes. Maravilloso una persona prudente. Es un tesoro una persona prudente. Y yo creo que es uno de los grandes tesoros en las buenas amistades y compañías que uno puede encontrar hoy en día. La prudencia es la virtud de la gracia que hace que los impulsos estén bajo dominio. Eso es prudencia. Es una virtud que hace, una virtud de la gracia que hace que los impulsos estén bajo dominio. Todos nosotros tenemos impulsos. Todos tenemos impulsos. Eso es propio del ser humano. Pero cuando una persona es prudente y esa prudencia es procedente de la gracia, pues esos impulsos están bajo dominio, están bajo control. El prudente piensa antes de hablar y el prudente piensa antes de tomar decisiones. El prudente no es contrario al murmurador y al de hablar ligeramente. El prudente piensa. El prudente no se deja presionar por otros ni por sí mismo tampoco. Por eso digo que es un gran tesoro. El prudente no se deja presionar de otros. No admite la presión de nadie. Pero tampoco se deja presionar por sus mismos impulsos. Es una persona que tiene control por el espíritu. No busca complacer a otros. Porque es prudente, es prudente porque se ocupa de vivir a Cristo. El prudente inspira confianza. Mire, en la vida no hay nada más que inspire confianza que una persona prudente. Usted lo ha vivido y usted lo sabe. Una persona que es muy ligera de labios, usted no le confiaría un secreto. Pero a una persona prudente, usted sí le confiaría algo. Porque el prudente inspira confianza. Por ejemplo, nosotros vemos la prudencia a David. La prudencia de David preparó el camino para llegar al trono. Si David hubiera sido imprudente, habría muerto a manos de Saúl cuando lo estaba buscando para asesinarlo. Pero David era prudente de labios y era prudente en su actuar. Por eso, y eso preparó el camino para el trono. José, el hijo de Jacob, aprendió prudencia. El joven era imprudente. Él hablaba de más. Pero cuando ya estuvo en la cárcel, cuando estuvo allí prisionero injustamente, aprendió prudencia. Y cuando estuvo frente a Faraón, él habló de una manera tan prudente que el mismo Faraón dijo: no hay nadie como tú que pueda hacer la labor que tú dices que se haga para que Egipto sea preservada y no muera de hambre. Una persona prudente se convierte en un baluarte cuando muchas situaciones apremian, porque la prudencia es una expresión de la sabiduría. La prudencia es expresión de la sabiduría. Proverbios 14:33, mírenlo allí, que ahí lo tienen. Proverbios 14:33. Dice así. Proverbios 14:33. En el corazón del prudente reposa la sabiduría, pero no es conocida en medio de los necios. La prudencia es una expresión de sabiduría. La sabiduría y la prudencia siempre están juntas. Y acá en esta parte, prudencia, digamos, para las personas que son maduras espirituales. Vayan a Tito rápidamente, Tito capítulo 2, versículo 2. Tito 2, versículo 2. Está después de primera de Timoteo, segunda de Timoteo, luego va Tito y luego a Filemón. Y luego llega Hebreos. Si ustedes quieren busquen Hebreos, que es de las cartas más grandecitas, vienen hacia atrás, encuentran Filemón y luego encuentran Tito. Tito capítulo 2. Tito capítulo 2. Mire lo que dice acá, acerca de los ancianos. En la Reina Valera usa la palabra ancianos, pero aquí equivale a personas servidoras y a personas que tienen un grado de madurez en medio de la iglesia. Dice que los ancianos sean ¿qué? Sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Entonces, esa virtud de la prudencia es necesaria
totalmente para que las personas que quieren servir al Señor realmente puedan ser dignos de confianza, la prudencia. Porque si no hay eso, esa persona no genera confianza. La prudencia hace que una persona sea digna de confianza. Y ahora la segunda clase de persona que suma, los sobrios. Los primeros entonces, los prudentes, contrario a lo que son los ligeros de labios o los murmuradores. Y la segunda clase de personas que suman en la vida son los sobrios. Los sobrios. De esto ya hemos hablado harto en otras enseñanzas. Pero juntarse con personas que tengan una vida de exceso, pues es un riesgo alto. Personas que tienen una vida de exceso es un riesgo alto. Y cuando hablo de una vida de exceso, es una vida que está llevada siempre a límites y no necesariamente de cosas malas. Hay gente que tienen una vida de exceso en la diversión, que tienen una vida de exceso en el desear tener cosas, cualquier tipo de cosa que sea en exceso, siempre será un riesgo alto. Pero las personas sobrias son personas tranquilas. Son personas tranquilas. Yo estoy convencido de que este mundo es un mundo donde realmente los hijos de Dios necesitamos mostrarnos como gente sobria, como gente tranquila, como gente que no vive de excesos, como gente que no vive bajo la presión de los demás, como gente que no vive bajo los modelos impuestos por el mundo, gente sobria. La sobriedad tiene que ver, recordemos, con no vivir con excesos, pero la sobriedad tiene que ver con vivir vigilantes, despiertos, con los sentidos espirituales abiertos y allí atentos siempre. Porque los sobrios son vigilantes de la vida. Los sobrios no viven en la vanidad. Los sobrios no viven en la trivialidad. Los sobrios no gastan tiempo en las cosas triviales. Una persona sobria imprime seriedad donde quiera que va. Dale cuidado a eso y usted lo va a ver en su experiencia. Una persona sobria siempre imprime seriedad donde quiera que va. Una persona sobria. Ser sobrio, para hacer la aclaración, ser sobrio no es ser apagado o triste. No tiene nada que ver con eso. Ser sobrio, recordemos, es no tener una vida ni con excesos, y es estar despierto y atento con sus sentidos espirituales. Pensemos, por ejemplo, esto. Cristo fue el más sobrio de los hombres, pero la Biblia afirma que Cristo tuvo óleo de alegría más que cualquiera. La sobriedad no tiene que ver con una cara larga, ni triste, ni enojada. No tiene nada que ver con eso. La sobriedad tiene que ver con disfrutar la vida, pero disfrutarla desde lo que Dios ha provisto. Disfrutar la vida. Nunca el Señor va a guiar a un hijo a vivir con excesos. Jamás. Nunca el Señor va a llevar a un hijo suyo a vivir bajo límites que lo exponen. Y la sobriedad es uno de los llamados más fuertes del Señor hacia su iglesia, en medio de un mundo que vive lleno de apariencias. Porque una persona sobria detesta las apariencias. Los sobrios, los hijos sobrios detestan las apariencias. Ojalá usted sea uno de ellos. Ojalá que detesten las apariencias. Que vivan una vida real, lo que es. Que no estén tratando de mostrar ni correr en el desenfreno de los demás. Disfruten la vida, gócese en la vida que el Señor le da, pero no pretendan nunca vivir lo que otros viven o querer lo que otros tienen. En Tito 2:2, que lo acabamos de leer, esa virtud de los ancianos, que los llama prudentes, pues también los llama sobrios. A las personas maduras dice que los ancianos sean, ¿qué? Sobrios. Que sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Y miremos este texto, porque ya voy terminando acá. Vamos a mirar este texto, 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 6.
Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 6. Me levantan la manito cuando lo encuentren. Primera de Tesalonicenses está antes que Segunda de Tesalonicenses, para que encuentren fácil. ¿Listo? Listo, bien. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 6. Por tanto, dice, no durmamos como los demás, sino velemos, ¿y qué? ¿Y seamos qué? Sobrios. Pónganme cuidado, el sobrio está despierto. El sobrio está despierto. El imprudente está dormido. Sobrio, recordemos que es contrario a ebrio. Una persona ebria está controlada por el licor que ha tomado. Una persona sobria está controlada por el espíritu que le habita. Y somos llamados a ser sobrios. Dice, pues los que duermen, versículo 7, los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, usted es del día, ¿no? Yo creo que acá son del día, somos del día. Nosotros que somos del día, seamos ¿qué? Sobrios nuevamente. Seamos ¿qué? Sobrios, despiertos, vigilantes, atentos, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de yelmo, de salvación como yelmo. Yelmo tiene que ver con la cobertura. Nosotros entonces, nosotros los sobrios, no corremos tras el desenfreno de los demás. Sobriedad, sobriedad. Yo creo que es el llamado más necesario de la iglesia en medio de un mundo aparente, en medio de un mundo que se rige por las apariencias y en medio de un mundo donde hay seductores. Cuidado, la sobriedad impide que los seductores vengan a nuestras vidas y quieran atraernos. La sobriedad. Porque cuando un creyente tiene una vida sobria, por mucho que le ofrezcan, por mucho que sea atractivo, por mucho que haya carisma, esa persona que es sobria no ve lo que sus sentidos naturales le muestran, sino que discierne lo que el Espíritu le está diciendo. Sobriedad, sobriedad. Concluimos. Hay relaciones que suman a la vida y hay relaciones que restan. Yo oro y yo confío en el Señor, que cada uno de nosotros podamos verlo en nuestra vida y podamos examinar como puntualmente las relaciones alrededor nuestro. Porque yo creo, y siempre que el Señor trae una palabra, hay cosas que el Señor obviamente quiere corregir y enderezar en la vida. Pero muy posiblemente usted puede tener personas cerca que han sido relaciones que a usted le han disminuido, que le han restado. Usted puede tener personas así, con las que comparte tiempo, pero usted se da cuenta que ese tiempo que comparte con esa persona, en lugar de empujarlo a la profundidad con el Señor, lo lleva a vivir una vida carnal, lo lleva a vivir una vida en la esfera de los sentimientos y lo lleva a vivir una vida en las disposiciones de la carne. Pero en la vida hay relaciones que suman. Si usted tiene personas prudentes alrededor, cuídelas. Cuide esas personas prudentes. Cuiden esas personas que le hablan a usted la verdad. Cuide esas personas que le hablan la verdad en amor y que a veces se lo hablan un poquito fuerte. Estamos en un mundo donde la gente es tan delicada, pero tan delicada, que la gente se molesta cuando alguien le dice algo que es verdad. Yo sé que a ninguno de nosotros nos gusta que nos digan las cosas a veces de una manera fuerte, pero se valora mucho más, se estima mucho más las personas que le hablan a uno la verdad, que se la pueden decir de una manera clara, directa, con firmeza. Se valora mucho más eso que las personas que a uno lo adulan y que a uno no hacen sino hacerle creer que la vida de uno está perfecta, cuando nosotros siempre necesitamos madurar. Hay personas que alejan a las personas que le suman y hay personas que esas mismas personas retienen las amistades o cercanía con personas que le restan y alejan a los que le suman. Pero yo confío en el Señor que usted haga lo contrario, que usted pueda discernir las personas que le restan y los hagan a un lado y tomen distancia y que ustedes puedan mantener las relaciones que a ustedes le suman.
Si a usted alguien le inspira